Daniel en el capítulo 9, versículo 20, pero quiero darle un poquito de contexto, Vamos a ubicarnos en el año 0 y vamos a decir que este púlpito es el año 0. Aquí, ahorita vi que la línea del tiempo está hacia allá, entonces nos tocó ir hacia allá, de oriente a occidente. Muy bien, entonces este es el año 0 y es cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús divide la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces este es el año 0 de Jesús y vamos a ubicarnos un poquito 2000 años antes, solo 2000 años antes. Acá está Abraham, 2000 años antes de Cristo. Es cuando Dios llama a Abraham y le dice: de ti haré una nación grande, y serás bendición para todas las naciones. 1500 años, aquí está Moisés, cuando el Señor se le aparece en la zarza ardiendo y lo llama para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 1500 años antes de Cristo. Son más o menos redondeados, oye, porque de pronto aquí tengo estudiantes seminaristas o historiadores, dicen: pastor, está medio escachado. No, es redondeado, oye, por la exactitud, tantos días, no, más o menos redondeado. 1000 años acá está David y Salomón, el reino grande de Israel. David es uno de los que lleva a Israel a la prosperidad, y Salomón a la prosperidad más grande. Pero cuando termina el reinado de Salomón, comienza a reinar su hijo. El rey de Israel en aquel entonces se llamaba Roboán, parecido al nombre de nuestros gobernantes hoy en día, ¿no? Bien, nosotros estamos gobernados por Roboanes, ¿no? Entonces, ese Roboán, como su nombre lo indica, fue malo. Ya Salomón, para construir el templo y todas las riquezas que tuvo Salomón, puso muchos impuestos al pueblo de Israel. Cuando entró a gobernar Roboán, el pueblo fue y le dijo: baje a los impuestos. Él llamó tenía dos clases de consejeros, los ancianos y los jóvenes. Los ancianos le dijeron: sí, hay muchos impuestos, bájele. Pero él fue a los jóvenes: oh, ¿qué le pasa, hermano? Súbales es más a esos impuestos. No. Y entonces aquí se divide en el año 1000 se divide el reino. 10 tribus se van hacia el norte, se dividen de Roboán, del reino de Roboán, y se llaman Israel, y queda la capital Samaria. Y 2 tribus quedan acá con el rey Roboán, que son Judá y Benjamín. Esas 2 tribus quedan. Dios les permite que queden para cumplir la promesa que de David no faltaría rey y que de él nacería un rey que reinaría por la eternidad. Y Jesús nace de la descendencia de David. Luego, aquí año 700 antes de Cristo, los caldeos, con la capital Nínive, sí, vienen e invaden a Israel, la parte norte de Israel, y la llevan cautiva. Muchos la esparcen, se acaba prácticamente, porque ellos no regresan. Ellos no regresaron, esas 10 tribus de Israel. Y en el 586 viene Babilonia con Nabucodonosor y invade Judá, el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Estaba profetizando Jeremías, Habacuc, todos estos le estaban diciendo al pueblo de Israel por qué Dios iba a hacer lo que iba a hacer, por qué ellos iban a ser invadidos. Cuando Dios les entregó la tierra prometida, les dijo: no sirvan a los dioses de esas tierras que esa gente sirve, sírvanme a mí. Pero ellos no obedecieron, y Dios les dijo: si ustedes sirven a otros dioses y no me sirven a mí, los saco de aquí. Y así lo cumplió el Señor, los sacó. Babilonia vino, Nabucodonosor vino y los llevó. Luego, entonces, mis amados hermanos, cuando los llevan
cautivos a Babilonia 1586 más o menos antes de Cristo. Entonces ahí el rey Nabucodonosor le dice a Aspenaz, uno de sus jefes de eunucos allá en Babilonia, dice: de los que trajimos de Judá, escójame príncipes, muchachos, jóvenes, bien estudiados, bien elegantes, bien bonitos, así. Y me los trae aquí al palacio y los preparamos para que sirvan en el palacio del rey. Dentro de ellos fue escogido Daniel y 3 amigos más. Es escogido Daniel, pero Daniel hace una propuesta en su corazón. Y dice Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con Babilonia. Hermanos, vivir para el Señor es una decisión nuestra, amén. Daniel así lo propuso y Dios lo bendijo, le dio entendimiento, le dio visiones, lo mantuvo allí en el palacio del rey, lo mantuvo sirviendo. Dios le dijo a Israel que estaría 70 años cautivo. ¿Sabe cuántos años sirvió Daniel a esos reinos allí en el palacio de esos reyes? 70 años sirvió Daniel, todos los 70 años. Sirvió desde Nabucodonosor hasta Darío, el último rey que hubo allí. Entonces, mis amados hermanos, en ese contexto, sirviendo Daniel allí, en ese tiempo de la cautividad, Dios le revela lo siguiente a Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 20 en adelante. Estaba Daniel en un ayuno y estaba orando y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con prestanza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos te fue dada la orden y yo he venido, me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. Y empieza lo siguiente, oiga esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 72 semanas se volverá, se volverá a edificar la plaza y los muros de los tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. 70 semanas esta visión. Bueno, entonces Daniel está orando y Daniel recibe esta visión, 70 semanas. Daniel está ya orando porque él está entendiendo de que el tiempo de Israel se ha cumplido. Él lee el libro de Jeremías, las profecías de Jeremías, y ve que Jeremías, Dios a través de Jeremías le dice al pueblo: 70 años van a estar allí. Y ellos cuando tenían como 6 meses de estar en Babilonia, le empezaron a decirle al Señor: Señor, ¿y cuándo nos vas a sacar de aquí? Y el Señor le dice: hasta que cumplan 70 años.
Y está ese versículo tan bonito que a veces nosotros lo conocemos y lo repetimos. ¿Sabe por qué el Señor dio ese versículo? Porque ellos dijeron cuando llevaban como 6 meses: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a tener aquí? Y entonces el Señor les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios permite que pasemos por tiempos de dificultad porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Nos está formando. Los tiempos de Dios son una bendición cuando usted y yo los entendemos. Cuando usted y yo decimos: Señor, gracias por mi problema, gracias por mi dificultad, así sea con lágrimas. Pero yo te agradezco, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Porque tenemos la otra opción. Si ves, Señor, y yo que voy a la iglesia, ¿de qué me sirve? ¿Para qué? Y el domingo di una ofrenda y nada, mire, peor me va. Si ve, usted no me quiere, usted me odia. Yo no sé, mejor voy a prenderle un santo, una vela a otro santo. Yo no. No, porque hay un solo Dios verdadero. Y cuando usted en medio de sus problemas, de sus crisis, así sea casi arrastrándose, usted adora el nombre del Señor, el Señor nos levanta. Nos levanta. 70 años. Y Daniel entiende que ya van a llegar. Y entonces Daniel empieza a orar. Y Dios le da esta revelación. Le dice 70 semanas. Y voy a explicar esto. ¿Cómo se mide el tiempo en Israel? ¿Cómo se miden, por ejemplo, en las unidades en Inglaterra? Se miden por docenas. ¿Cuánto es una docena? 12. ¿Y una gruesa cuánto es? No, una gruesa son 12 docenas. Entonces 12 docenas, multiplíquelo, 12 por 12, ¿cuánto da? Eso es una gruesa, ¿sí? Pero una docena son 12. Entonces un inglés va a la tienda y dice: por favor, deme una docena de huevos. ¿Cuántos huevos le dan? 12. En Occidente, aunque también Inglaterra es Occidente, pero allá se mide diferente, pero lo que es Francia, España, aquí creo que nosotros, aunque nosotros también nos guiamos mucho por la docena, pero Francia y eso son las decenas. ¿Cuánto es una decena? 10. Entonces ellos van a la tienda y dicen: por favor, me da una decena de huevos, y le dan 10 huevos. Pero en Israel las unidades se miden por centenas, 7. Y no se llama ni docena ni decena, sino se llama semana. O sea que un judío va a la tienda y ¿qué dice? Deme una semana de huevos. ¿Y cuántos huevos le dan? 7 huevos. Oye, los judíos lo miden por semanas, 7, centenas. Entonces ellos van y dicen: por favor, me da una semana de huevos, deme una semana de tabacos, deme una semana de todo. Ellos lo piden por semanas. O sea, una semana son 7. No, 7 no, 7. Una semana son 7. Entonces aquí dice Daniel, dice 70 semanas. 70 semanas, cuando está hablando de tiempo, una semana para Israel son 7 años. 7 años. Eso es para Israel. Entonces aquí está hablando 70 semanas, 7 por 7, ¿cuánto es? 49, 490 años. Y escuche bien, vamos a leer un poquito el texto bíblico para comprenderlo. Dice, versículo 24, dice 70 semanas, ya están ahí, lea conmigo, oye, dice, ponle cuidado. 70 semanas están determinadas ¿para quién? Sobre tu pueblo, ¿y qué más? Sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre su pueblo, le dice el Señor a Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Eso es importante, óigame bien, entendamos esto. ¿Para quién es la profecía? Para Daniel. Para el pueblo de Daniel. Estamos hablando de Israel, de los judíos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y luego empieza a explicarle. Le dice: sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Entonces pónganle cuidado a esto. Le dice, desde la salida de la orden. Hay las siguientes órdenes para la salida de Israel. Más o menos en el 538 antes de Cristo, más o menos en el 590, 86 se los llevaron cautivos. En el 38 ya han pasado, ya están llegando a los 70 años. Ciro, él sube a gobernar, pero los griegos con Alejandro Magno ya se están fortaleciendo y están creciendo. Y los babilónicos y los asirios empiezan a sentir pasos de animal gigante. Ese imperio griego se oye que está avanzando y los babilónicos eran el imperio y habían llevado cautivos a muchos pueblos. ¿Qué hace Ciro? Les dice, bueno, muchachos, vengan, los pueblos, vayan a sus ciudades y construyan sus templos y oren a sus dioses y por favor oren por nosotros. Es como cuando usted se viene para la iglesia y su vecino le dice, va para la iglesia, ore por mí. Por favor, ore por mí. Ruegue por mí porque estoy pasando por esto. Y entonces usted debería devolverse y decirle, ¿y por qué usted mismo no va y ora? Algo así, ¿no? Con amor. Pero algo así. Entonces Ciro da la primera orden para construir templos a los dioses de esos pueblos para que ayudaran a pedir, para que no ese imperio que venía, que eran los griegos, no fuera a hacer nada. Pero más o menos por allá en el 445 o 43 sale la última orden, que es la orden del rey Artajerjes. La primera orden de Ciro es a Esdras. Y Esdras va y construye el templo. Está el libro de Esdras. Usted puede leer el libro de Esdras. Ahí está toda esa historia. En Ageo, en Zacarías, ahí encuentra toda esa historia. Pero la siguiente, la última orden, es la que Nehemías, el libro de Nehemías. Y Nehemías dice que era copero del rey, un judío allá en Babilonia. Y entonces él escuchó de Jerusalén que los muros estaban caídos, que los barrios acabados. Y él fue y le dijo a Artajerjes que por favor le permitiera ir a construir su ciudad. Y Artajerjes da ese decreto en el 445 más o menos antes de Cristo. Entonces sale el decreto que es el que dice, óigame bien, volvemos al texto bíblico, es el que dice, mire, dice 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, no el templo sino Jerusalén. Nehemías va, usted puede leer el libro de Jeremías, lindísimo, perdón, de Nehemías, lindísimo. Dice que en 52 días reconstruyeron el muro, pero ya la ciudad, los barrios, la historia cuenta que se gastaron aproximadamente 48 años. Y si usted mira, dice lo siguiente, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Dice la historia que más o menos gastaron 48 años, 49 años. Ahí están las primeras 7 semanas, 49. Está reedificada Jerusalén, el muro, ya se empiezan a cerrar las puertas, ya hay barrios otra vez en Jerusalén. Y luego dice, y desde ahí, desde que se reedifica la ciudad, dice, y 62 semanas se volverá a reedificar el muro en los tiempos. Dice, y después de las 60, versículo 26, y después de las 62 semanas, ¿qué pasa? 62 semanas, ¿qué pasa? Se le quitará la vida al Mesías. Mire, o sea, desde que sale la orden
para reconstruir Jerusalén después del cautiverio babilónico, que eso está en la historia, eso está en la historia. En ese periodo de aquí donde termina, reconstruyen la ciudad, y aquí donde el Mesías muere, ahí es donde viene Alejandro Magno con su helenización. Llega a Judea por allá como en el año 330 más o menos antes de Cristo. Viene toda esa invasión, sus 4 generales. Pero después en el 63, más o menos año 100, por ahí, 60, los romanos ya dominan también a los griegos, y entonces viene el imperio romano, y cuando nace Cristo, Cristo está bajo el imperio romano. Pero entre la salida cuando se termina de reconstruir la ciudad y el Mesías, hay 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? ¿Ya hicieron la cuenta? ¿No han hecho la cuenta todavía? 400. Exactamente, 434 años. Los estudiosos que estudian un poquito más las matemáticas y esa cuestión, dice que hay varias opciones. Una es que se cumple el día que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otros dicen que es el día que Jesús entra a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. La cosa es que Daniel está apuntando en esa visión más o menos a ese tiempo, a la muerte de Cristo. Entonces, óigame bien, ¿por qué el tiempo de Israel? Porque Israel es el pueblo. 2000 años acá Dios llamó a Abraham y le dijo: de ti haré una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y óigame bien, y los llama para ser testigos del Señor a todas las naciones. Pero Israel falló en esa tarea, falla en esa tarea. Entonces ellos no cumplieron la tarea, ellos no la hicieron. Ellos no fueron a testificar a las naciones de que su Dios era el Dios. Al contrario, quien se quería convertir a la religión de los judíos le ponían muchas trabas. Habían, sí, pero les ponían muchas trabas. ¿Cómo se llamaban los que se convertían a la religión judía? ¿Alguno de ustedes saben cómo se llamaba? Se llamaban los prosélitos. Los prosélitos. Pero para ser prosélito le ponían trabas, y ya cuando lo aceptaban como prosélito, entonces lo mandaban circuncidar y que cumpliera la ley para ser un prosélito. Pero fallaron, no lo hicieron. No pudieron ser salvos por la ley, y Dios lo sabía. La ley tenía un tiempo. ¿Hasta cuándo estaba la ley? Hasta que viniera Cristo Jesús y muriera en la cruz del Calvario. El día que Cristo vino, se cumple esta semana 69, y Cristo da su vida. Aquí está. Entonces aquí viene el tiempo, acá viene, aquí se cumple la semana 69, y Cristo da su vida en la cruz del Calvario. Aquí termina el periodo de la ley y del pueblo judío. Ya el pueblo judío no es el encargado de dar testimonio del Señor a las naciones. ¿Quién es el encargado ahora de dar el testimonio a las naciones? La iglesia. La iglesia. Y yo soy la iglesia. Por eso Jesús les dice en la gran comisión: id y predicar el evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. A todas, nosotros. Y les dice: y yo derramaré de mi espíritu. Aquí Jesús muere, y 50 días después de su muerte, ¿qué pasó 50 días después de su muerte? ¿Alguien se acuerda? El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo, y entonces se inicia el periodo de la iglesia. Ya la salvación no es por volvernos judíos, prosélitos. Ya la salvación es por entender que usted y yo somos pecadores, como hemos venido enseñando en las doctrinas, que
la paga del pecado es la condenación eterna, pero que Cristo dio su vida por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestros problemas. Y Él resucitó y Él está con nosotros para levantarnos, para restaurarnos cuando creemos en Él y le abrimos nuestro corazón. Así que aquí termina ese tiempo de la ley y aquí terminan 69 semanas, pero Daniel habló de 70 semanas. Mire lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. ¿Qué pasó con la otra semana? ¿Qué pasa? Versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, dice, hay 7 semanas y luego 62 semanas. 7 más 62 son 69. Y luego dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir mas no por sí? No por sí, no por su culpa, no por sus pecados, no porque él hubiera hecho algo. ¿Por qué le quitaron la vida? Por usted y por mí. No por sí, sino por nosotros. Él murió. Oye, Él entregó su vida por nosotros. Dice, se quitará la vida. Dice, y un pueblo, óigame bien, y un pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y un pueblo, ¿sabe cuándo se cumplió esto de un pueblo? En el año 70 después de Cristo. Tito, Vespasiano, un general romano enviado de César, viene a Jerusalén. Y los judíos están haciendo una revuelta en Jerusalén. Y dice, ¿quiénes son estos judíos? Y entra y acaba con la ciudad, destruye el templo. Cuando los discípulos le mostraron a Jesús el templo tan bonito, Jesús le dijo, eso no quedará piedra sobre piedra. Los romanos entraron y desbarataron el templo y lo quitaron piedra por piedra. ¿Sabe por qué? Porque los judíos entre las piedras tenían como caletas donde guardaban plata, donde guardaban oro. Y entonces los romanos sabían, ellos empezaron a quitar piedra por piedra porque ellos sabían que cada vez que quitaran una piedra iban a encontrar como una cajilla donde habían riquezas. Ellos acabaron con eso. Y ahí empieza para los judíos una situación de que no tienen nación. Una situación muy triste. Empieza a cumplirse algo que sucedió el día que crucificaron a Jesús. El día que crucificaron a Cristo, Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él vino, a los judíos no le recibieron. Y el Viernes Santo, el día que crucificaron al Señor, Poncio Pilato hizo un último esfuerzo. Y se para al frente de los judíos y coloca a Barrabás y a Jesús. Y les dice, mire, aquí les tengo este inocente. No les ha hecho ningún mal a ustedes, al contrario. Un día vi que alimentó a 5,000 con 2 panes y 5 peces. Vi que le dio la vista ya a Bartimeo. Vi que resucitó a Lázaro. Vi que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Vi que le dio la vista a los ciegos. Vi que limpió los leprosos. Vi que hizo esto. Y este es un homicida. ¿A quién quiere que le suelte? ¿Y qué dijeron los judíos? A Barrabás. A Jesús, crucifíquenlo. Entonces Pilato les dice, este es un inocente. Toma agua y se lava sus manos, queriendo decir, la culpa la tienen ustedes. ¿Y qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Y en el año 70 empieza la situación a cumplirse eso. Muerte para los judíos. Una de las últimas que tienen los judíos es en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, que hay videos, que hay todavía de eso, de la guerra, del sufrimiento de ellos. Y es el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos en cámaras de gas y toda esa cuestión. Y todavía falta algo, porque ¿qué pasa ahí?
Ahí va la semana 69 y aquí se termina el tiempo de los judíos. Y hay un espacio entre la semana 69 y la semana 70 que continúa ya y continuará el próximo domingo. Oye, así que nos podemos ir para la casa. No, mentiras. Aquí, este espacio acá, que lleva 2000 años, 2023 años, este espacio se llama el tiempo de la gracia. Y es el tiempo de la gracia ¿para quién? Para las naciones de la tierra. Para las naciones. Aquí la salvación no es por volverse judío. Aquí la salvación es por creer en el que murió en la cruz. Que Él pagó los pecados, el precio. Que Él dio su vida. Que la salvación es gratis porque usted y yo no podemos pagarla, no pudimos hacer nada para obtenerla. Y Él muere por nosotros y empieza el periodo de la gracia. Viene el Espíritu Santo, vino el Pentecostés y el Espíritu Santo está con la iglesia. Y aquí terminará el día de la gracia. ¿Cuándo termina el día de la gracia? ¿Cuándo termina? Nadie sabe. Nadie lo sabe, porque es la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, lo que vamos a ver dentro de 8 días, el rapto de la iglesia. Entonces, no sabemos, pero las señales sí estamos como en el tiempo de Ciro, estamos sintiendo pasos de animal gigante. Eso hablan las señales, que Cristo pronto vendrá. Es increíble lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. La Biblia dice que sería como en el tiempo de Noé, se casarían y se dan en casamiento, o sea, la familia está en un desorden impresionante. Y hoy en día la familia está en un desorden impresionante y quieren acabar con la familia. Hay un atentado fuerte contra la familia. Por eso ahora los matrimonios, perdónenme, pero tengo que decirlo y tengo que enseñarlo, los matrimonios antibíblicos, que puedan que ahora ya están de acuerdo con la ley y pues la ley es la ley y punto, pero hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con caballos, mujeres con caballos, con perros, se casan con ellos mismos, se casan con una pared, se casan con un palo. Dice como en los días de Noé. Y hay otra que dice como en los días de Sodoma y Gomorra. Y según la Biblia, en Sodoma y Gomorra era la cuestión de el homosexualismo, el lesbianismo, el pansexualismo. Y bueno, eso hay de todo. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Y que el hogar lo compone un hombre y una mujer. Y que Dios le dijo a ese hombre y a esa mujer, multiplíquense. Hija, yo quiero nietos. ¿No está por ahí? Multiplíquese, por favor. Multiplíquense. Síganse multiplicando. Ustedes yo no sé si podrán. Adopten. Ustedes, bueno, yo no sé. Ustedes síganse multiplicando. Ustedes allá. Cásese. Pero con un hombre, oye. Porque ese es el modelo de Dios. Pero hoy estamos viendo, oye, no es algo, no es de verdad ni una burla, ni porque ese es el tema de moda, no, es una realidad. ¿Y de qué habla eso? Que Cristo viene pronto, que este tiempo está por acabarse. Aquí donde se acaba, con la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Por eso está acá, el rapto de la iglesia. Nosotros somos pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a explicar. Creemos que somos pretribulacionistas, aunque le voy a explicar que hay unos posttribulacionistas, que también hay algunos textos bíblicos. La salvación, óigame bien, a mí me gusta explicar esto. La salvación no es por usted estar seguro si somos pretribulacionistas o posttribulacionistas.
La salvación es por creer en Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz, arrepentirnos y recibirlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero les voy a explicar todas estas doctrinas. ¿Qué es el pretribulacionismo? Es que estos últimos 7 años, estos se dividirán en dos: tribulación y gran tribulación. Segunda venida, y aquí, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, será la guerra del Armagedón. Ahí, la última. Y luego viene los 1000 años y eso ya lo vamos a ver. Pero nosotros creemos que la iglesia es raptada aquí, que no pasaremos por la tribulación ni la gran tribulación. Pasaremos por algo que el Señor llamó principio de dolores. Que Jesús dijo, y habrán guerras y pestes y hambres, dice, pero todavía no es el tiempo, pero esto se llamará principio de dolores. ¿Cómo son los principios de dolores de una mujer de parto? A ver, alguien que tuvo parto, es una mujer, porque ¿cómo son esos dolores? No se puede decir. Se pueden disfrutar, pero no se pueden describir, ¿no? Solo las mujeres dicen así. Eso se disfruta, sí, es así, María, sí. Se disfruta, pero no se describe, ¿no? Los principios de dolores. Va a ser una situación difícil, pero la tribulación y gran tribulación van a ser peor. Y lo voy a explicar por qué. Hay 2 eventos en la Biblia que ilustran esto. El primero es Noé, el diluvio. Dios le dice a Noé, construye un arca porque va a llover y se va a inundar la tierra. Nunca había llovido en la tierra. Habían pasado ya casi 2000 años desde Adán hasta Noé. Nunca había llovido y el Señor le dice a Noé, va a llover. Construye un arca y dígale a la gente que va a llover, que se va a inundar esto, que el que quiera entrar al arca puede entrar. Y Noé empezó a construir el arca y a decirle a la gente, y la gente le dijeron, usted está loco, retrógrada, ¿qué le pasa? Le dijeron de todo, le dijeron a Noé. Cuando ya terminó Noé el arca, ellos eran Noé, su esposa, 3 hijos y las esposas de sus hijos. Eran 8 personas y los animales que tenían que entrar al arca. Y el Señor, cuando ya le dijo, Noé, ¿ya hizo el arca? Noé, sí. Ya le dijo a la gente, sí. ¿Qué le dijeron? No, que yo era un loco, que yo era no sé qué, un desgraciado, me iban a matar, Señor, me tocó salir corriendo, me tocó esconderme. Le dijo, bueno, entre al arca con los animales, porque hasta que usted no haya entrado y el último animal no haya entrado y la puerta esté cerrada, no empezará a llover. Y cuando ya ellos entraron, empezó a llover. ¿Y qué pasó con el arca? El arca, a medida que se iba inundando, el arca y se iba levantando con el agua y ellos se salvaron. Viene una tribulación. Cristo es el arca hoy. Y si queremos no pasar por esa tribulación, necesitamos entrar en el arca que se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él murió y es el periodo de la gracia. Los que se queden, porque aquí vendrá y les voy a explicar luego aquí en el rapto de la iglesia. Viene la última semana que es contra Israel. Pero también es una reconciliación al final que Dios le va a dar, porque es un pueblo que Dios escogió. Pero no quiere decir hoy, por eso ustedes a mí no me escuchan hoy decir, por ejemplo, uy, mire que oremos por Israel porque pobrecito Israel. No, hace como un mes escuchamos que Hamás entró a Israel y hizo una masacre impresionante, muy mal hecho. Eso es de condenar. Son gente, ¿cómo se llaman eso? Terroristas. Pero Israel, ¿qué hace? Toma sus aviones y usa fuerza desmedida, sus armas, porque Israel tiene muy buenas armas. Dios le ha ayudado, pero tienen muy buenas armas, pero no es para matar niños y para hacer, porque de una o de otra manera, aunque hay muchas mentiras también, de parte y parte, eso es como en todo, las mentiras existen porque este mundo está dominado por el padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Pero si vamos a orar aquí por Israel y con una bandera de Israel, también traemos una bandera de Palestina, porque tanto a los judíos como a los palestinos Dios los ama y tenemos que orar por los unos y también por los otros. Pero Israel sí ha tenido persecución, y los que se queden de la gracia
aquí otra vez para salvarse, tiene que salvarse con el pueblo de Israel. Prosélitos nuevamente, prosélitos, persecución. Y usted sabe, la persecución para Israel siempre ha existido, pero en los últimos tiempos es impresionante. Hasta Colombia ya entró en esa moda, ¿no? De perseguir a Israel. No se preocupe, tranquilo, que eso es bíblico. Eso es bíblico. Eso no lo va a parar ni usted ni yo, nada. Eso es bíblico. Todas las naciones. Apocalipsis es un juicio contra las naciones, pero la persecución más violenta del anticristo contra el pueblo de Israel y la iglesia. O los que quieran en aquel entonces ser salvos, que no va a ser tan fácil. O sea, muy posiblemente en la tribulación, muy posiblemente sí pueden salvarse en personas, pero va a ser a costa de la vida. Que lo cojan a usted, le quiten la cabeza, todos esos videos que usted ha visto por televisión, toda esa cuestión, todo eso se va a vivir. Y no es miedo, es diciéndoles que estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Mis amados hermanos, el Dios de la gloria siempre ha sido el Dios de los tiempos y siempre ha estado ahí. Y hoy está en este lugar. Y usted que tiene problemas, que hoy llegó con problemas y dice: ¿para qué me sirven las fechas? ¿Para qué? Las fechas sirven para decirle que el Dios que actuó con Abraham hace 2000 años antes de Cristo, con Moisés, con David, con Salomón, con Roboam, con Daniel, con Nehemías, luego con el Señor, con la iglesia, Él mismo está hoy aquí. Es el Dios. Todo este plan es, todo esto que ha sucedido es el plan de salvación de Dios. Toda esa historia, estas 70 semanas y esta interrupción de las 70 semanas que se llama el periodo de la gracia para las naciones, es el plan de Dios. Y hoy estamos en ese bendito plan de la gracia. Y si usted que dice: tengo problemas en mi vida, tengo dificultades en mi familia, mi vida no tiene sentido, Dios le trajo hoy aquí para que usted crea en Él, para que usted le abra su corazón, y Él va a venir y Él va a cambiar su vida, le va a dar una vida nueva, le va a dar una vida de bendición, le va a dar una vida de gozo y de alegría si usted se mantiene de la mano de Él. Él murió por nosotros y este es el periodo de la gracia que tenemos la iglesia. Cristo viene en cualquier momento. No sabemos cuándo se acabe ese periodo, porque es un periodo que no hay fecha. Lo único que sabemos es que cuando se acabe el periodo de la gracia, inicia la semana número 70. Y a esta tierra solo le quedarán 7 años. Ahí sí, a esta tierra solo le quedarán 7 años. Ahí sí dice, ahí es el libro de Apocalipsis, que vamos a leer algún poquito. Vamos a ver algunas partes de Apocalipsis, lo más importante de Apocalipsis, los tiempos de Apocalipsis los vamos a ver. Ese libro de Apocalipsis está dividido en 252 días y 252 días, que son 3 años y medio y 3 años y medio, tribulación y gran tribulación. Pero no esperemos hasta allá. Él quiere cambiar su vida hoy. Él quiere cambiar su vida. Él murió y Él resucitó. Y este es el tiempo de la gracia. El tiempo de los gentiles. El tiempo de nosotros. El tiempo de reconocer: soy pecador, estoy apartado de Dios y necesito a Cristo en mi corazón. Necesito recibirlo como el Señor, como el Salvador de mi vida. Y Él está aquí. Y Él quiere cambiar su vida. Y Él quiere que usted, abriéndole el corazón a Él y recibiéndolo a Él, esté preparado para cuando Él venga podamos ir con Él. Lo que veremos dentro de 8 días. Colóquese de pie y vamos a orar. Si en esta mañana hay alguien que dice: yo necesito a Jesús, yo hoy entiendo todos estos tiempos,
Y entiendo qué tiempo estamos viviendo. Cristo es el arca, como en Noé. En Sodoma, el Señor fue por Lot, porque era el que había allá del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué les dijo? Hasta que no estén a salvos, no puede empezar a caer fuego. Y hasta que Lot y su familia, su esposa, el Señor le dijo, nadie vuelva a mirar atrás. Su esposa miró y quedó convertida en estatua de sal. Pero Lot y sus hijas pudieron salvarse. Hoy Cristo es el arca. Y hoy le estoy predicando, esto es medio loco. Lo que le va a predicar el domingo todavía es más loco. El rapto de la iglesia y todo eso. Pero quiero decirle, está escrito. Se ha cumplido las profecías de Daniel, de Isaías. Es impresionante cómo Daniel 430 o 40 años antes dijo que al Mesías se le quitaría la vida en Jerusalén. Y hace 2000 años Cristo fue crucificado. Y eso no es una invención. Es tan cierto que la historia de la humanidad es dividida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y así es la historia suya y la historia mía. Si abrimos nuestro corazón a Cristo, la historia suya se cambiará en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Yo le digo, antes de Cristo era un desgraciado, sin esperanza, sin nada. Después de Cristo soy una nueva criatura en Él, con esperanza, con vida, con paz, porque Él murió por nosotros. Porque todas estas fechas, todos estos acontecimientos es porque Él le ama. Es porque usted es especial para Él. Pastor, pero es que yo he sido, no importa lo que haya sido, los brazos de Él están abiertos. Y si hay alguien que dice, yo lo necesito, yo necesito a Cristo, yo quiero que Él cambie mi vida, pero no solo va a cambiar su vida, va a cambiar su hogar, va a cambiar tantas cosas, porque Él hace eso. Él es integral cuando le abrimos nuestro corazón. Si hay alguien que lo quiere hacer, ahí donde está esta mañana, cierre sus ojitos y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todas estas fechas que no entiendo mucho, pero entiendo que tú obras en todos los tiempos a favor de las personas. Y hoy estás aquí para darme tu gracia y tu salvación. Dígale, Señor, reconozco que he estado alejado de ti y que he pecado. Dígale, perdona mis pecados. Hoy creo que tú moriste por mí en la cruz. Te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón y te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte fiel hasta que tú vengas o me llames a tu presencia. Amén.